Muy buenas noches, ¿cómo está usted aquí en La Noche es Joven? Hoy estamos con la visita de José Antonio Aguilar Bodegas. José, Hola, ¿cómo hola estás? Enrique, muy bien, muy ¿Cómo te buenas fue? noches. Y esperamos que ustedes se conecten como se han conectado últimamente bastante bien. Le comentaba yo aquí a José Antonio Aguilar Bodegas que pues el programa ha tenido muchísima aceptación. Hemos llegado hasta 8.500 reproducciones. Para un programa regional, José, es muy buena, Sí, muy buen número. Y tú pues, llegas a pues 5, no es, 5.500. pues no es que yo quiera echarte porras, porque el que tiene el auditorio eres tú y quien tiene la convocatoria eres tú y tu auditorio que además es tan generoso. Sí, Pero es un auditorio muy estaba yo respetuoso, viendo fíjate. que un programa que a mí en lo personal, sinceramente no me ha gustado por esa permanente ya postura de una oposición a ultranza, grosera, descalificativa, en fin, de Carlos Alarraqui, quien siempre he Ah, considerado no, no, un él es publicista. pero bueno, Él es un extraordinario publicista. publicista, Publicista, sí. y estaba yo viendo que tienen ya 3 años, 4 años, y tienen 50,000 suscriptores, y sus programas y unos desayunos que hacen llegan a 700, 800, o sea, vaya, no es fácil, ¿no? O sea, que lo que tú tienes como ¿Ah? un auditorio son números sumamente Números gordos, significativos, fíjate. ¿no? O sea que Y, y, felicidades. y fíjate, a Larraqui yo lo reconozco como publicista, pero se metió a la política y no dio una, jamás. Sí, 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 no, no. Señor Arias, G. Arias, muy buenas noches. No, no le pegó a nada en la política, no sabe interpretar los hechos políticos, él se quiere hacer el gracioso, tampoco lo es. eh, Hizo campañas publicitarias. Es una cosa ser publicista. Yo he sido las dos cosas. He sido publicista Sí, ha y he sido. sido periodista. El periodismo es un género totalmente diferente de la publicidad. Él no lo diferencia. Él no encuentra diferencia Sí, alguna en los dos. y sí las hay, obviamente. No, pero muchísima Muchísimas, diferencia. ¿no? El periodismo tiene otro tipo de compromisos. La publicidad tiene un compromiso con la venta de un producto Es o la venta correcto. de una imagen. El periodismo tiene compromiso con la sociedad, con la Así es. ideología, con la sociedad. Entonces, ahí hay una diferencia extraordinaria. Jorge Alberto Márquez Castillo, buenas noches, licenciado. Jorgito, Entonces, cuando uno se dedica a la comunicación, debe diferenciar perfectamente en qué consiste qué tipo de auditorio va uno a promover o a tratar de atraer. No atinó. Y tiene buenos colaboradores. Mira que tiene a Gurría, sí, José José Ángel Ángel Gurría, Gurría, que es extraordinario. pero tiene una muy escandalosa que es Beatriz, Beatriz Pajés, que no, nunca pudo levantar le dejó muy alta la vara, el la papá, vara del ¿no? papá, a don Pepe. Tiene un panista recalcitrante, Javier Lozano, Javier Lozano, que pues, es no, más hígado que otra cosa. eh, El único que se salva ahí es José Ángel Gurría, que yo lo conozco desde que éramos jóvenes. Ulises Ruiz, que se ha incorporado en Ulises algunos, y Ruiz que Ulises es más práctico, es más ¿no? práctico, pero siempre Sí, eh, tiene una tiene postura una clara. postura muy clara, Sí, ¿no? sí, claro. Rosalinda Che, mira, aquí está. Buenas noches desde Tapachula la Bella. Eh, Miguel Corso, Miguelito. también estamos puros conocidos tuyos, tienes mucho rating, te digo. Y él no ha distinguido eso, no ha distinguido eso Carlos Alarraqui. Y bueno, pues no tiene tanto éxito como prometía. Como prometí. Y como tal vez en un principio sí, Sí, porque era pero una novedad, fueron, fue decayendo. fueron decayendo, ¿no? Pero bueno, era una comparación Y aquí, simplemente. fíjate, combinamos la política con la cultura. Aquí hay verdaderos personajes de la cultura y se han hecho ver aquí en este programa. Está Pepe Natarén, está un filósofo extraordinario que es Raúl Vázquez. Ajá.
Espinosa, un extraordinario filósofo con una erudición muy, muy exacta. Y Miguel Corso, buenas noches. Aida Corso, saludos Aida. A los dos. ¿Qué tal? Y, y a mí me estimula mucho tener también ese tipo de participantes porque nos acercan a muchos de los tópicos que ya se han abandonado o que creemos que se han abandonado. Bueno, Raúl Vázquez Espinosa, que es filósofo, yo dije, pues vamos a ver cómo nos va, vamos a hablar de Platón, vamos a hablar de Diógenes, vamos a hablar de los presocráticos, vamos a hablar de... Entonces, ¿qué? 8.500. Sí, claro. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué tendemos siempre a subestimar el auditorio? Yo eso es lo que me reclamo a mí mismo y a muchos comunicólogos, ¿verdad? Que dicen, hay gente va a ver de filosofía, pues hay 2, 3 perdidos. No, señores, la gente, el auditorio, por lo menos el auditorio de Las Noches Jóvenes es un auditorio muy inteligente y tú lo has visto. Sí. Te lo has constatado. Sí, totalmente. Porque te han entrevistado en infinidad de programas. Sí. Y resulta que ninguno se ha parecido a este. Sí. Por el tipo de auditorio que tenemos. Sí, lo aprecio y lo reconozco. Claro, y esto a mí me estimula muchísimo, me estimula desde el punto de vista profesional, desde luego, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué novedades nos traes? Bueno, pues creo que seguimos una semana muy turbulenta. La semana pasada, con el tema mediático del tema de la barredora en Tabasco y las implicaciones políticas de Adán Augusto, Morena, hablan ya de implicaciones de que el expresidente López Obrador lo sabía. Y sin lugar a dudas, esto yo creo que es un tema mediático. Que va a dar mucho. Linchamiento político, procedente o no, pero creo que no es más que eso, porque los hechos, en primer término, si los analizamos objetivamente, son infinitamente más sustentados en versiones, especulaciones y opiniones públicas que en hechos contundentes y concretos de orden jurídico. Opiniones publicadas. Opiniones publicadas, ¿no? Sí. Pero creo que, como tú y yo lo platicamos la vez pasada, hay 2 hechos determinantes. Uno, toda la prensa oficial, toda la prensa afín a la 4T, pues ha tomado uniformemente el ataque, el linchamiento político hacia Adán Augusto. Esta semana esto se ve también incrementado desde comportamientos que me cuesta entender que se den, como la ausencia en la asamblea de Morena del secretario general, de Andrés López Beltrán, de un expresidente de Morena, Mario Delgado, y que además están paseando, eso no se le niega a nadie, pero un secretario general de un partido político, el presidente de un partido político, puede hacer 364 días lo que le plazca, pero el día de la asamblea del partido, ese tiene que asistir. Ese es el que tiene que cumplir y asistir. Entonces, yo no puedo entender ninguna ausencia de esa naturaleza, sobre todo un partido en el poder, pero en el poder con el esquema o con el modelo ideológico que quieren implantar y el dominio total tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo y en el judicial. Entonces, que veas tú la ausencia del coordinador de los diputados de Morena. Hay una debilidad. Entonces, evidentemente yo veo una debilidad. Hay una debilidad, es decir, esos lazos que deberían... diferencias siempre van a haber, confrontaciones, en fin, conflictos siempre existen, pero un partido político lo que tiene es, dentro de los conflictos, siempre mantener la unidad. Y la unidad se mantiene con el respeto, con la participación y los espacios razonablemente repartidos de todos los que significan y manifiestan la estructura y la fuerza del partido. Entonces, cuando estos símbolos
dejan de estar unidos estructuralmente, y sin lugar a dudas, algo está pasando. Es decir, hay un pilar, una columna que pues está dejando de serlo, otra que está deteriorándose, un hundimiento en la sala, en un piso que debería ser parejo, etcétera. Entonces creo yo que sí es una señal manifiesta y seguramente lo que veo yo ante estos hechos es que, y me sorprende mucho, porque la presidenta Sheinbaum, más allá de las ideologías, yo que no soy afín a su partido, que no soy miembro de su partido ni afín a ellos, aunque tampoco me declaro un enemigo, un ¿no? enemigo, creo que está haciendo un esfuerzo muy considerable en los momentos más difíciles que México está enfrentando, tal vez comparativamente a los que tuvo en el siglo XIX. Es decir, brincamos todo el siglo XX, a pesar de que se dio la Revolución Mexicana. Y luego vinieron 2 guerras mundiales. Y luego vinieron 2 guerras mundiales, y creo que hoy México está viviendo como nación, como república, como un sistema de una sociedad democrática, con partidos políticos libres, responsables y actuantes, está viviendo una crisis muy fuerte. Y lo que hoy se requiere es partidos políticos con fuerza, con fortaleza, con proyecto y consolidando el poder presidencial en los términos de respeto y libertad y autonomía que deben existir, no en una sumisión, ni en una renuncia a las causas que tú debes seguir enfocando. Pero estamos enfrentando la inminente y muy negativa revisión del Tratado de Libre Comercio, o más bien, ante una muy negativa visión del tratado por parte del país principal en ella, que es Estados Unidos. Y el TLC, ya lo hemos dicho muchas veces, es el 70-80% de la vida económica del país. Estamos viviendo un problema con la migración y con el tránsito migrante legal entre Estados Unidos y México, tremendamente conflictivo, porque es que los problemas modernos son muy distintos a los que enfrentó históricamente México. Sí, pero bueno, México enfrentó siempre un problema de soberanía, perdimos territorio, enfrentó un problema de desigualdad digamos, en las relaciones internacionales, una bilaterales. Total asimetría, una le total llaman asimetría, a partir de fines del siglo XX, ¿Sí? a fines de los 90, se logra una estabilidad, quieran o no, precisamente ¿Sí? por medio de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y entonces estamos enfrentando hoy una serie de problemas que requieren, para enfrentarlos, una república unida. Y yo no veo esa unidad ni en los dirigentes del partido de Morena, ni en una unidad formal ante la presidenta de la República, que es la líder del partido. Y no lo veo tampoco. La veo como deslindándose del partido. Y no veo tampoco a los gobernadores, no a todos, pero en la mayor parte de los gobernadores de Morena, acuerpándola, ¿no? Entonces, ¿está sola la presidenta? Yo sí la veo sola. Y creo que México no lo merece, ni ella, porque ella está haciendo un esfuerzo superior al que cualquier pronóstico existente preveía que se iba a tener. Entonces, creo que hoy, hablando de esta semana que iniciamos, yo creo que un signo que tendrá esta semana es pasar de esta turbulencia que generó el tema de la barredora, del secretario de Seguridad como cabeza de ese grupo delictivo, las vinculaciones concretamente con el Grupo Tabasco y de alguna manera también con el grupo del expresidente, que es el Grupo Tabasco. Estamos y seguiremos hoy en esta vorágine también de todas estas
posturas políticas de muchos actores políticos de Morena que son muy poco solidarios con la presidenta de la República. Bien, está bien hecho tu planteamiento. Es una situación que veo. Bueno, y obviamente estamos a 2 días de saber qué va a pasar con los aranceles que Trump le ha fijado previamente a nuestro país, aclaro, fuera del ámbito del TLC. Es decir, cuando estamos escuchando que hay un arancel del 15, del 20, del 30, son para los productos que no están en el Tratado de Libre Comercio. Así es. No para los están protegidos. Los que están protegidos. Pero en ellos, bueno, pues evidentemente hay factores muy importantes, los agropecuarios, el tomate, y nada menos. Nada menos, es clave. Y es más clave para Estados Unidos, tal vez, que para México. Pero ya Estados Unidos también está registrando la alza interna de precios, claro, debido a los aranceles que repercuten en el último consumidor. O sea, yo he visto estadísticas de que Estados Unidos, además de que la demanda del consumo que tiene de tomate es impresionante. Impresionante. Además, se acaba lo que haya lo que sea en el mundo, ¿no? De lo que sea. Por la industrialización, pero el 70% lo surte México. Sí. Mira, te mandan saludar Ernesto García Miguel Corso. Dice, buenas noches, saludos. Hola. Excelentes ponentes. Muchas gracias, Miguel. Jack Aguilar, saludos, mi estimado Josian. Pepe Tobar, saludos. Hijito, mi sobrino querido. Así. Carlos Pérez G, Temo de la Cruz, Araceli Chapital, saludos a ambos, saludos Araceli. Carlitos Pérez, nuestro querido amigo de Pichucalco. Sí, ¿verdad? Extraordinaria persona y muy buen periodista. Está Temo de la Cruz, está, ¿quién Artemio. más? Alejandro Orozco, pues, del Canal 10, era sí. Nuestro productor, ¿cómo no? Fabián López Rivera, está también el licenciado Solórzano. Miguel, aquí está. Cristian Vera y Ángel Méndez López. Bien, se le está revirtiendo, las medidas arancelarias se le están revirtiendo, por lo menos en el caso de México, porque hay un mercado natural. Quizá Europa no lo resienta tanto porque no es mercado natural para los europeos de Estados Unidos, aunque les importa mucho exportar, desde luego, pero el mercado natural es México. Bueno, más bien dicho, Estados Unidos es el mercado natural de México. Entonces, están ya repercutiendo en el bolsillo de los últimos consumidores estadounidenses los precios de los productos mexicanos que fueron tasados con un arancel. Sí, eso es cierto, pero hay 2 factores en el tema de aranceles que siempre deben analizarse. Uno, hay productos en que el mercado actual en Estados Unidos está dominado, digámoslo así, como el tomate por la exportación de México, pero hay productos que, a pesar de tener esa denominación, cuando tú les cargas un arancel, el primer aspecto es el término inflacionario o el incremento en los precios, pero existen otras opciones y que lo que terminan haciendo es gravar negativamente sobre este producto de exportación de México. Es decir, ese es el efecto inmediato, pero hay también una reacción en el mercado interno que busca la importación de este producto de otros lugares que tendrán menos... O que no tienen aranceles. O que no tienen aranceles, y entonces cuando tú tienes un producto que exportas y te ponen un arancel, el problema es la capacidad o el grado de sustitución que pueden tener de tu producto. Es muy difícil que el tomate lo puedan sustituir con otro. Es muy difícil, sobre todo en la totalidad. Sin embargo, sí es un riesgo para estados productores como Sinaloa, que el ingreso por la exportación de tomate es importantísima. Que se caiga ese ingreso. Que se caiga. Y el otro, que también está generando estos procesos de incremento de precios en Estados Unidos, son el aluminio, el acero y el cobre. Porque gran parte
de las exportaciones de estos materiales son en productos terminados que son parte de la integración de otros y entonces han subido carros, Sí, electrodomésticos, etcétera, ¿no? Sin es materia embargo, prima para la industria. Claro. sin embargo, debo compartirte a ti y al auditorio que estaba yo leyendo un artículo muy serio, bueno, el artículo de un analista económico muy serio, que es columnista del Financiero, Enrique Quintana. Quintana. Y Enrique Quintana decía que no hay sustento en decir que Trump está debilitándose con estas medidas. No había pasado todavía el tema de la reunión Unión Europea con Trump, en la que Trump sale absolutamente victorioso, tanto que a lo mejor le pueden cortar la cabeza a la presidenta de la Unión Europea, porque acepta un arancel del 15% genérico Parejo a todos los productos de la Unión Europea y un arancel cero para todos los de Estados Unidos a la Unión Europea, más un compromiso de adquisición de energéticos, de gas, de combustibles, por una cantidad. Pero que le vende Estados Unidos a ellos. Que le vende Estados Unidos. Porque o sea, el problema de... Pero que no le vendía. Pues sí, pero lo que pasa es que el problema ya está teniendo Estados Unidos. Digo, la Unión Europea está teniendo un problema muy grave de energía con el problema de Ucrania. Con el problema de Ucrania y lógicamente la dependencia que siempre desde siempre ha tenido, años, o sea, tiene de Rusia. No tiene autosuficiencia. No tiene autosuficiencia. Alemania depende ahorita, creo que en un 80% del surtimiento de Rusia, ¿no? Acaban de descubrir hace unos pocos días un yacimiento en Polonia, que es un yacimiento equivalente al que se descubrió aquí en el Sarná, todavía en el gobierno de López Obrador, es decir, un yacimiento que puede tener 20 años de extracción de 2 millones o 3 millones de barriles diarios, que es mucho. Digo, nosotros estamos extrayendo la mitad de eso diariamente. Menos, y ahorita menos. ¿No? Entonces, y representa, es decir, a la Unión Europea todo este volumen le representa para 17 días de requerimiento. Entonces, ¿y quién en la Unión Europea requiere la totalidad de la energía? Alemania, que es el país industrial, porque todos los demás se han ido a otro tipo de... Francia también. Sí, claro, Francia... Bueno, España es eólica en gran medida, pero los automóviles siguen estando... Pero el consumo del petróleo es, bueno, sigue todavía faltan muchas generaciones para que realmente veamos que el petróleo, mientras haya petróleo, el petróleo va a predominar. Porque es muy barato. Porque es muy barato. Y porque es lo que dominamos. Digo, no. Sí, no tú y yo. No, nosotros, pero es lo que esta generación domina, conoce, y toda la infraestructura que hay, pues es para refinarlo. Entonces, yo creo que Trump, volviendo al tema de los aranceles, no es un agente que se esté debilitando. Estados Unidos es muy sensible, y tú lo acabas de decir, a estas, el golpe en la bolsa, pero está también obteniendo triunfos en materia de dominio político que Estados Unidos ya había perdido. Sin embargo, también observo una cosa que comparto. Acaba de ponerle una taxativa de nuevo a Rusia en la guerra con Ucrania, de la que Putin se ha de estar riendo, porque ya se rió de la que le puso. Entonces se va a volver a reír. Pues ya le dijo que si en 12 días no se sienten, hay un acuerdo, Putin va a decir, sigue tú sentado. Y el otro tema es el de Ucrania, y el otro tema es el de Israel e Irán. Entonces, a esta guerra comercial que Trump ha creado, en la que yo creo que el acuerdo con Japón y que el acuerdo con la Unión Europea y que por lo menos la aparente paz que ya hicieron con China, perdón. Bueno, la de Ucrania es muy precaria, o no hay paz. No, pero me refiero a la guerra comercial. Me refiero,
el acuerdo que ya tuvo con la Unión Europea, el acuerdo que tuvo con Japón, China, y el acuerdo que tuvo con China de que por lo menos... pero a Japón se le devaluó el yen sí, claro, inmediatamente pero lo devaluó Japón ¿para qué? competir. Para competir Claro. en el precio final. Entonces, ante esta situación yo creo que Trump va ganando la guerra comercial y se vuelve a meter en la guerra en la que yo creo que no le va a ir bien, porque ni Ucrania y Rusia van a hacer la paz, ni Israel e Irán van a hacer la paz, ni Gaza va a ser ahorita un territorio respetado por parte de Israel y en el No. que, o sea... No, está jugando al gato y al ratón. Está pero jugando... más, está jugando como juega el gato maula con el mísero ratón. Sí, dice, claro. Dice el tango. Así está jugando, como juega el gato maula con el mísero ratón. El tango no lo, confieso mi ignorancia, el tango no lo conocía. ¿Cuál sí, es? cómo no. No me acuerdo del nombre, pero yo me acuerdo de la letra. Gato maula, el gato malora. Porque pensé al principio que era de Cricri. No. Vamos a ver quiénes están aquí. Ofelia Morales fue mi alumna. Saludos, Ofe, ¿cómo estás? Alberto L. Corso, un saludo a ambos, Betito. Excelentes personas. Saraín Osorio, nuestro amigo. ¿Cómo estás, Saraín? Saludos, dice Josan Galindo. Saludos José a los dos, muy buena Galindo. charla, gracias por compartir. Daniel Gamboa también está aquí. Ingeniero. Y Cristian Vera. Bueno, muy bien, pero estamos teniendo, el mundo está viviendo una crisis tremenda. Sí, está viviendo como una no crisis. se había visto, mira. Pareciera ser que nadie le hace caso a nadie. Ándale, eso es un mare magnum, decían los clásicos, ¿no? Lili Méndez Solís, buenas noches, bendiciones, saludos, Lili. Elisa Josefina Altamirano, muy buenas noches. A todo mundo, buenas noches, gracias por conectarse con nosotros. Estamos platicando aquí con José Antonio Aguilar Bodegas acerca de la política y la economía internacional que está sufriendo serios reveses, y creo que este año va a ser, el 25 va a ser el año negro para la economía del mundo. Sí, aunque, bueno, estamos hablando ahorita de cosas muy preocupantes, no catastróficas, pero preocupantes, pero también debo compartir un dato que hoy publica Banco de México. El crecimiento para este año estaba ya en medio punto, ya iban a medio punto y cero, ¿no? Bueno, hoy ya establecen que el crecimiento puede ser que rebase el punto 5 y que llegue a un punto. Digo, puede ser que estemos hablando, pero todo lo que sea crecimiento, medio punto que sea es muy positivo, bueno, es muy bueno, porque lo malo es que sigamos decreciendo. Que estés decreciendo, ¿no? Entonces, yo creo que también, a pesar de estos graves problemas que hay con Trump, con el mercado americano te está demostrando también que, quiera o no el gobierno de Estados Unidos, la utilización de los recursos de México es inevitable. ¿Por qué? Porque además somos el país que no tiene problemas en sus cadenas de valor para llegar a él. O sea, todo lo que viene de China, de Japón, de Europa, tienen un problema tremendo en una congestión de todos los barcos, de todos los puertos, que viene desde el tema de la pospandemia, ¿no? Que es gran parte la causa de la inflación que se ha estado experimentando en los últimos años. México no tiene ese problema. Es decir, nuestras mercancías de Estados Unidos fluyen y dicen que no hay cosa más cara que lo que no tienes. Entonces, en un mercado que consume todo lo que le dan, con la mercadotecnia americana... pero lo que vendas en Estados Unidos lo compran. Entonces, ¿qué necesita el nivel transformador de Estados Unidos? Vaya, los productores, los fabricantes, pues necesitan la materia prima de inmediato. Y el otro es la inercia en la construcción de los carros. Mercedes-Benz ya no va a estar en México porque, bueno, ya va a poner una planta en Estados Unidos. Van a poner una planta en Estados Unidos y los altos costos de Estados Unidos los van a compensar fabricando más carros aquí para otras partes del mundo.
Es obvio, ¿no? No van a ir a perder dinero a Estados Unidos. Lo que pasa es que mira, el costo de la hora en Estados Unidos es el costo del día aquí. Es el costo del... No, y tal vez de 3 días. Tal vez. Tal vez de 3 días, ¿no? Entonces, así como nosotros, ¿por qué salió México? Perdón, que voy a irme por otro lado. Fuimos una potencia, llegamos a ser una potencia a fines de Echeverría y principios de López Portillo en materia pesquera. Fuimos una potencia en la exportación de pescado a Estados Unidos, de atún, de... Nos aplicaron ahí el embargo. Pero a pesar del embargo, seguíamos siendo el primer... Fue un embargo más bien económico, con cualquier pretexto. Bueno, era el hecho de que los delfines se enredaban en las redes del atún, ¿no? Sin embargo, seguíamos siéndolo. ¿Cuándo empezamos a caer? Cuando Asia, los países pequeños de Asia, empiezan a producir y salen a capturar más lejos. Y salen a capturar dentro de mares territoriales. Y lo procesan en los barcos, mismo barco. En el mismo barco. Entonces, nosotros, a pesar del bajo costo de la mano de obra mexicana, no pudimos competir. No podíamos competir. Ellos no tenían costo de mano. No, son casi... el salario es que coman. No, son esclavistas. Darles la comida, ¿no? Y todavía son esclavistas. Entonces, yo creo que estamos viviendo momentos, sí, turbulentos. Vuelvo a retomar lo que decía la presidenta. Creo que la presidenta, y hago votos porque lo siga haciendo, porque varias veces al día ha de decir estallo, ¿no? Que siga teniendo tolerancia ante esta intolerancia de Trump. Que siga utilizando su cabeza fría. Su cabeza fría, porque finalmente, Estados Unidos, una vez que ya termine de entenderse con el resto, pues va lógicamente a tener que ponerse de acuerdo con los principales para él, que son México y Estados Unidos, y Canadá, ¿no? Es decir, ahorita pareciera que son a los que nos está golpeando. Es parte, creo yo, de una estrategia para que los que están más lejos dicen, mira cómo tiene al vecino, dile que ya. Pero cuando ya se entienda con los otros, con los que sí de veras tienen los problemas, va a decir, bueno, estos son la reserva de la que yo dependo, estos son mi reserva alimenticia, estos son mi reserva de energía, estos son mi reserva del abastecimiento al mercado nacional industrial. Entonces, tampoco va a poder atentar contra eso. Pero claro, va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo, pero ojalá que la presidenta ya no la dejen sola, que estemos unidos, hombre. Eso es todo. Pero parece que no entendemos. Creo que pasan dos cosas. Cecilia Corso dice, saludos, licenciado Enrique y Jorge. Ceci, ¿qué tal? Creo que hay dos cosas que valen la pena ante este comentario tuyo puntualizar como una idea concluyente del tema de la presidenta y su partido político. Creo que en Morena se está demostrando la falta de experiencia y oficio político en el tema no de ganar elecciones, no de dominar posiciones, sino en el tema de que esa fuerza político-electoral se convierta en un programa estable de gobierno. Es decir, se está demostrando que finalmente Morena no tiene todavía los cuadros maduros y con la experiencia suficiente para tener el acuerpamiento político que le deben dar al sistema, a la presidenta y a la República. Y dos, creo que evidentemente, aparte de que este es podemos llamarlo un tema de curva de aprendizaje, pero se está mezclando con las ambiciones y con los conflictos que genera el usufructo del poder que tienen, que está acabando con la familia feliz, porque ya se empiezan a pelear los cotos de poder uno contra otro. Son transferencias de poder, le llaman. Vamos a los anuncios, por favor, Sharon. Vamos a los anuncios a ver cómo entramos ahora a la... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Yamilet Gordillo Vázquez. Tengo 20 años y mi puesto en la empresa de Gascom es ayudante de autotanque. Soy
mamá soltera de 2 niños. El mayorcito tiene 2 años y uno de 8 meses, chiquitos. Por la necesidad, más que nada, del dinero para poder mantener a mis hijos y darles una mejor vida. Y decidí venir, preguntar y sí, inmediatamente me dieron el puesto, gracias a Dios. Sí, es una empresa que realmente apoya a sus empleados, a todos, no solamente a las mujeres, no solamente a los hombres, apoya a todos. Han sido muy amables, nos han brindado el apoyo necesario y yo estoy muy agradecida con ellos por darme el trabajo, de darme la oportunidad de trabajar en esta empresa. En Gasolinera La Fuente tiene usted el mejor servicio, la mejor atención inmediata y sin que esté usted haciendo fila porque son 20 bombas a su servicio. Gasolinera La Fuente está en La Fuente, el punto referencial más conocido de Tuxtla Gutiérrez. Los litros completos están en Gasolinera La Fuente. Bueno, aquí hay una pregunta interesante que te hace Araceli Chapital. Entonces, dice Araceli Chapital, ¿podríamos considerar una alta posibilidad de que Trump no aplique los aranceles en agosto? No, sí los va a aplicar. Yo creo que sí los va a aplicar. Pero hay aparte de lo que tú dijiste de que nos va a tratar bien. Sí, pero yo creo, esta es mi hipótesis. Los va a aplicar porque primero mezcló que la razón para aplicarlos es que no han habido resultados en la disminución de la violencia y del fentanilo, ¿no? Lo cual evidentemente no es cierto. Sí han habido una reducción significativa. Pero cuando tú estás mezclando algo tan subjetivo como ello, creo que también va implícito para que luego tengas salida de no hacerlo. Es decir, los voy a aplicar, pero te los condiciono a esto. Y dentro de 30 o 40 días dicen, bueno, ya bajaron. Entonces, los retiramos. Yo creo que es lo que va a suceder. Está jugando, ¿no? Está jugando. Entonces, habló de un arancel del 30%. Yo creo, Araceli, que no va a ser del 30%. Por supuesto que no va a ser del 30%. Pero sí va a aplicar un arancel. Posiblemente el del tomate lo reduzcan al 10 o lo bajen al 5, que finalmente ya era una disputa muy vieja, y que en realidad, lo que decía Enrique hace un momento en el tomate, bueno, el exportador mexicano, por supuesto que va a encontrar ciertos obstáculos, algunos nichos de mercado cerrados por este efecto, porque hay lugares en Estados Unidos donde hay un gran potencial de siembra de tomate, pero en términos generales, quien va a pagar este arancel es el consumidor estadounidense, hablando del tomate. Y finalmente también en los otros productos que son parte de componentes menores en artículos de mayor cuantía en su fabricación total. Entonces yo creo que sí va a haber un arancel en agosto, el día 1, y ojalá que obviamente no lo hubiera. Cabe la posibilidad, y ojalá que esta sea la que se incline Trump, de decir, bueno, hemos llegado a un acuerdo, vamos a ver cómo funciona, esto se debe disminuir, y si lo disminuyen, doy ahorita el recurso de la duda. Puede ser, pero a mí se me hace difícil que eso vaya a suceder. Creo que no soy partícipe. Pero también es impredecible, Trump. Sí, es impredecible, pero es predecible dentro de lo impredecible. Sí, es cierto. Sí, o sea, vaya, tampoco es un impredecible total, ¿no?
Yo no soy partícipe, les iba a decir, de estos señalamientos que son más mediáticos que reales, de que en materia de seguridad y de crimen organizado, el gobierno americano está pidiendo la cabeza de fulano, mengano y perengano. Es morbo. Yo creo que eso es morbo, ¿no? Yo creo que eso es morbo. Sin embargo, sí hay una cosa indiscutible. Veía yo en el fin de semana una entrevista de Federico Berrueto, que también es creo, en mi opinión, un analista, un comentarista muy serio, un estudioso de la conducta social, y decía, ante el tema de Requena, de Hernán, el de la barredora, se fue el apellido ahorita, Bermúdez Requena, decían, oye, y si lo quieren detener para que sea testigo protegido, y entonces dice Berrueto, ¿y quién te dice que ya no lo es? O que en este momento no lo es. Porque dicen que está en Panamá, y Panamá es un consulado americano. Sí, claro. Digo, Panamá es casi territorio. Casi es un territorio americano. Es decir, casi es un Puerto Rico. Sigo, es el punto Charlie, ¿no? El point Charlie de Berlín en el espionaje post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues es también una cosa muy cierta. Entonces, creo yo que Estados Unidos, Trump, su cuerpo de trabajo, y sobre todo el de materia de seguridad, que ha dado muchos mandazos, está urgido hoy de dos cosas: de que la frontera canadiense se cierre, porque Estados Unidos dice, han bajado el paso de fentanilo de México a Estados Unidos por México, pero ahora lo están llevando a Canadá y por ahí lo están pasando. Y obviamente nos culpa cuando pues debería entenderse con los canadienses. Y la otra situación que está pasando y que ha sido problemática para Trump, es decir, bueno, si estás diciendo que México es un gobierno, es un narcoestado, bueno, ¿dónde están las denuncias? Porque tiene a los representantes mayores del pre-narco y del post-narco, que son el Mayo Zambada y los Chapos. O sea, las dos generaciones. Las dos generaciones, ¿no? Entonces, creo yo que esta situación sí es un componente que con este tema de los aranceles, creo yo que el equipo de Trump va a estar manejando, pues porque al final de cuentas dijeron tantas cosas al respecto que hoy tienen que dar resultados. Y dijeron cosas que no necesariamente estaban sustentadas. En conclusión, todo esto surge de la pregunta de Araceli. Ojalá, Araceli, que el escenario fuera que el día primero Trump dice en la mañana, no vamos a incrementar los aranceles, van a quedar en los términos que ya lo había dicho, pero yo creo que sí va a haber un inicio de los aranceles, que va a haber también una presión diciendo, si se modifican estas situaciones, vamos a reconsiderarlos, y una tercera que va a hacer, estamos estableciendo una mesa de trabajo y de análisis para que veamos cuál es el punto final que vamos a llegar. Que más o menos es el proceso que se siguió con Japón, con Unión Europea e incluso con China, ¿no? Claro. A ver qué dice. Está empezando a llover muy fuerte. Puede haber algún corte de energía, es cierto. Acá no ha llegado, fíjate, no nos ha llegado el agua todavía. Bueno, acá lo que había es un viento muy fuerte hace unos minutos. Sí, hace unos minutos. Le comento para que lo considere. Bueno, sí vamos a terminar cuanto antes esta transmisión, porque sí, allá por el rumbo donde está Sharon trabajando, dice que está lloviendo muy, muy fuerte. Del lado oriente está empezando horrible, dice Sharon, que está empezando horrible. Pues ha de ser cierto. Así es que bueno, vamos a tratar de cerrar el programa. Okay. Josian, en lo interno en México todavía está muy convulsa la política y van a darse resultados y hasta puede haber sorpresas.
Puede haber sorpresas, va a seguir esta guerra mediática, esta guerra de cifras, de rumores, van a detener a fulano, van a ir por el expresidente, etcétera. Y en ese temporal, bajo ese chaparrón va a estar la presidenta, bajo ese porque chaparrón, no hay quien le ponga un paraguas. Exactamente, la presidenta está contra ese chaparrón, contra el chaparrón de Trump, y obviamente pues contra el chaparrón también de los problemas cotidianos de México, la inseguridad, la inflación, la falta de abastecimiento de las medicinas, etcétera. Es decir, los problemas... Está haciendo malabares con muchísimos... Está haciendo malabares. Y yo, de veras, creo que la presidenta no solo hace un gran esfuerzo. Hacer un esfuerzo es muy meritorio, pero al final de cuentas... El equipo es lo que necesita. Pero bueno, está haciendo un gran esfuerzo y está logrando avanzar y sostener el techo de la casa. Creo yo que la presidenta requiere el apoyo de su partido, de los cuadros políticos de su partido, y que dejen de pelearse y que se pongan a trabajar y la apoyen. Claro. Eso es en cuanto a lo doméstico. En cuanto a lo internacional, pues estamos sujetos no tanto a las leyes de mercado, que así había sido antes, sino a los caprichos también, ¿no? Sino a los acuerdos y una visión muy propia de Estados Unidos, de su equilibrio, de su balanza de pagos, porque estos déficits comerciales de Estados Unidos pues son muy ficticios. Sí están en los números, pero no así en el tema del mercado interno, ni en lo que luego Estados Unidos, es decir, tiene un déficit comercial con México, pero tiene un superávit con infinidad de otros países, ¿no? Entonces, el problema de Estados Unidos es realmente que los gastos de su gobierno fueron subiendo desmesuradamente y que entonces no hay absolutamente ningún ingreso que les pueda equilibrar eso. Sí, la deuda sobre todo. O sea, la deuda. Entonces, Trump está haciendo ahorita, buscando recursos a través de la generación de estos aranceles, pues para tener dinero suficiente para poder equilibrar este déficit en el gasto gubernamental que existe en Estados Unidos. Por lo tanto, como tú dices, no depende ni de las leyes de mercado, no depende tampoco de los caprichos que aparentemente sí lo vemos, sino que son caprichos que él, en lo protagónico que es y en lo espectacular que es, se ven profundamente excesivos, pero que en el fondo tienen una razón y tienen un sentido común de que se lleven a cabo. Creo yo que en el mercado, en el aspecto internacional, el comercio está ya encontrando una estabilidad, por lo menos tener el acuerdo con Japón, tener el acuerdo con la Unión Europea y no la guerra con China, ya da un espacio de estabilidad y de tranquilidad. Vendrán las negociaciones específicas de los productos fuera del TLC con Canadá y con Estados Unidos. Seguramente va a ser muy difícil esa negociación, pero tendrá que llegar también a los niveles adecuados. Es lo que yo creo que va a suceder. Y el tema de las guerras, bueno, a los que antes, hace un momentito comentábamos, Enrique, ¿sí? Hoy leí también una declaración tremenda de Corea del Norte, donde ya no es Xi Jinping, sino, no, perdón, Xi Jinping es el presidente de China. Nunca he podido pronunciar el nombre del presidente de Corea o el dictador de Corea, pero ya es su hermana la que sale diciéndole a Trump que cualquier plática no puede estar sujeta a que Corea deje de tener armamento nuclear. Entonces, no tendrá que comer, pero tiene... Exacto, no tienen que comer, pero tienen mucha pólvora, ¿no? Claro. Gustavo Albino Flores dos Reis, dice saludos a los dos. Federico Esponda también está aquí. Ángel Méndez López, Pedro Capri, mira. Pedro. Saludos a Pedro. Marcos Gabriel Molina López. Bueno, aquí damos por terminado porque está batallando ya para la transmisión Sharon. Entonces, pues vamos a ver cómo, si estás por aquí la próxima semana. Sí, yo espero estar el martes. Si estás por aquí el martes para ver cómo transcurrió esta semana tan atropellada que vamos teniendo. Perfecto. Y que va a estar atropellada esta semana también. Muchas gracias, José Antonio. Pues, gracias a ustedes, en primer lugar, que nos acompañaron. Gracias a Sharon Ortiz, que hizo
posible esta transmisión en lo técnico. Y soy Enrique García Cuellar. Nos vemos mañana con Pepe Natarén, que estará con nosotros aquí hablando de literatura y de crítica literaria. Gracias. Muy buenas noches. Descarga la nueva app Soy Gascom. Somos la primera y única aplicación en Chiapas en el rubro de venta de gas LP. Realiza tus pedidos, obtén promociones y descuentos exclusivos con nuestros socios comerciales. Haz y repite pedidos con un solo clic. ¿Qué esperas a descargarla? Soy Gascom ya se encuentra disponible en las tiendas digitales App Store y Google Play. Gascom, siempre líderes.